Mis queridos amigos, sean todos ustedes bienvenidos aquí a un nuevo programa en Contracultura. Como siempre, un placer poder hacer este tipo de programas especiales donde vamos a hablar de la crisis de las fronteras en la Unión Europea, en Europa, en estos momentos. Y para eso estoy con un amigo que nos ha acompañado en otras oportunidades en el canal y que ustedes estaban echando de menos. Muchos me han preguntado dónde está Ángel de Hungría. Ángel está justamente aquí. ¿Cómo estás, Ángel? Bienvenido a Contracultura. Un placer tenerte aquí. El placer es mío. Hace un año que no nos veíamos. Sí, Un hace un saludo a año que todos. estábamos. Muchas gracias. Hace un año que estábamos, hace un año que no hacíamos un programa con Ángel, cómo pasa el tiempo de rápido. Hoy día, Ángel, Sí. quiero que hablemos un poco. Ángel se encuentra en el castillo de Europa en estos momentos en Hungría y que está comandado por el señor Orbán, como muchos de ustedes saben, es un político que ha dado muchísimo de hablar. Y hoy día vamos a hablar no solamente de la crisis de las fronteras, sino que también vamos a hablar justamente de qué es este grupo de Visegrad y cómo está influyendo fuertemente en la protección de Europa. Este grupo de Visegrad se formó en el año 1991 en un tiempo donde el comunismo había sido vencido. Ya existen en Europa en estos momentos, por ejemplo, el pluripartidismo y la democracia. Y Checoslovaquia, Polonia, Hungría firman un acuerdo de cooperación en la ciudad húngara de Visegrado o Visegrad. ¿Qué nos puedes contar un poco, Ángel, de este grupo de Visegrad y por qué el día de hoy es tan importante? Sí, el grupo de Visegrad, nosotros generalmente lo llamamos V4, es decir, V4, de la V de Visegrad. Son estos cuatro países que originalmente, como dices tú, eran Checoslovaquia, Polonia y Hungría, pero luego en el 93 Checoslovaquia se divide en República Checa y Eslovaquia. De ahí que luego el grupo de Visegrad se transforma en un grupo de cuatro miembros. Bueno, es un grupo, como muchos saben, principalmente las personas de mi edad, en el comunismo existía la antítesis de la OTAN, que era el Pacto de Varsovia, que era el grupo militar del bloque comunista, Ujú. que es el pacto, se llama Pacto de Varsovia, pero es el pacto que realmente da la base legal para cualquier tipo de intervención de la URSS, de la Unión Soviética, en cualquier Estado miembro que no siga las directrices que ellos tenían pautadas allá en Moscú. Por ejemplo, como el caso de Hungría del 1956, la revolución del 56, y, y la primavera de Praga del 68, que son las invasiones que hacen los rusos aquí a Hungría y a Checoslovaquia. Bueno, cuando ya aquí cambia, se cae la cortina de hierro, eh, pues, y llega la democracia, pues estos países tratan de borrar el Pacto de Varsovia, quieren mantenerse unidos porque históricamente han estado unidos siempre, por muchas razones geopolíticas, y una de ellas es una reunión histórica, un pacto, un acuerdo histórico que tuvieron estos países, que ocurrió en el siglo XIV, cuando el rey húngaro Carlos Roberto, o Roberto Carlos, como se le quiera llamar, él, Ujú. él llama al rey Casimiro de Polonia y al rey Juan I, checo, rey checo, para crear un tipo de acuerdo político económico y un acuerdo de no intervención, no agresión. Y de ahí que transportan este símbolo como señal de buena voluntad para escribir un capítulo nuevo en la historia después de la, bueno, del capítulo negro del comunismo aquí. Y entonces, desde entonces, estos cuatro países se encuentran unidos en una serie de proyectos regional, como podría Regional. ocurrir Ujú.
Sí, Sí. sí, en muchos, Son no sé, aliados en en el fondo, claro. Latinoamérica, Sudamérica, sí son aliados, bueno, porque son países que son muy parecidos históricamente dentro de Europa. Eh, Hasta ahí todo, no, nada de importancia. La importancia de este grupo cuando es que se altera o comienza a, a ser más vista desde fuera, mucha gente comienza a preguntarse, ¿qué es este Visegrad? ¿De qué va esto? Pues es cuando comienza la crisis migratoria y sobre todo Hungría, que es la que de los 4 países de Visegrado es la que recibe realmente la invasión migratoria porque los otros países están muy al norte de Hungría. Es decir, que los migrantes no suben tanto al norte, Claro, solo exactamente. pasaron por Hungría y como te expliqué en las últimas entrevistas, pues aquí pasaron más de 400.000 personas, es decir, mucho, pasa en muy poco tiempo. Y entonces estos países eh, no solo apoyan a Hungría en el cierre de las fronteras y en la defensa de los valores nacionales y cristianos, no solo apoyan porque han firmado el pacto de Visegrado, sino lo apoyan porque lo realmente en este tipo de, de principios, ¿no? Si no todo el pueblo, como es lógico, porque hay quien vota a la izquierda radical en todos estos países, pero la mayoría de las personas de estos países seguramente apoyan porque está demostrado con los votos y también Sí. con referendos y varias cosas que demuestran que la mayoría de las personas de estos 4 países, y que hay muchos polacos, no recuerdo cuántos millones de polacos hay, pero es un país muy grande, toda esa gente apoya esta agenda conservadora y se han convertido dentro de Europa un bastión de libertad, demostrando que están en lo correcto, mientras que los que han hecho lo contrario pues se han caído en una espiral de caos que ya todo el Y mundo ya decadencia. Sí. sí, Eso, sí, sí, eso, sí. eso justamente que te quería preguntar, porque muy poco se conoce de este grupo del Visegrad, de estos 4 países que les recuerdo que son Polonia, Hungría, Checoslovaquia, que están justamente siendo este bastión de la defensa de Europa porque se han dado cuenta antes del peligro de la invasión islámica y han afirmado fuertemente sus valores cristianos, pero nadie hablaba de este grupo y todavía muy poca gente sabe lo que significa el V4, el grupo de Visegrad. ¿Cuándo crees tú que se convierte en un bastión de libertad para Europa, este grupo de Visegrad y el mundo, en la lucha contra el globalismo y el marxismo internacional? Porque se trata de eso finalmente, ¿cierto, Ángel? Sí, realmente cuando comenzamos a hablar del grupo, sobre todo en Europa Occidental, pero me imagino que en Latinoamérica muchos lo conocen porque sé que lo conocen, en Europa Occidental comienzan a hablar de este grupo en la prensa occidental, sobre todo la prensa progresista, como los fascistas, xenófobos, nazis, racistas y todo lo que te puedes imaginar, que es lo que vamos, Ujú. que lo decía. Lo de siempre. La gente sí, comienzan a oír sobre estos países vamos, que son racistas al máximo. Y, y también mucha gente se pregunta, pero realmente qué es lo que quieren. Y con el tiempo te vas dando cuenta de cómo se vive en estos países. Cuando tú vienes a estos países o tienes amigos de estos países y te explican la vida diaria, pues te das cuenta que aquí racismo, pues no hay racismo. Simplemente son países donde la gente tiene otra forma de vida, no ha sido infectada tanto por el Ujú. marxismo cultural Claro. y una de las causas del comportamiento de estos países es que tú dices, claro, el sentido común. Yo digo, la pregunta es, ¿cómo pudieron perder el sentido común los países occidentales, Estados Unidos y en tan poco tiempo Latinoamérica? Digo, Sí. pues el lavado de cerebro desde que eres niño. Es realmente lo que ha ocurrido. Y en esos países la gente todavía recuerda el comunismo. Se ha dado cuenta de que
estos marxistas, aunque muchos no saben, no ven la relación entre el marxismo-leninismo y el marxismo cultural, no ven que las bases, el modus operandi es parecido. Sí, No creo que todos sean ideólogos, pero mucha gente realmente dice, la Unión Europea se comporta como los bolcheviques de la URSS. La claro. gente que no, sí, sí, la gente que Sí, no tiene es ninguna muy acertado formación tu política comentario se ahí. da cuenta. Sí, Sí, ellos se dan cuenta que es lo mismo. Y entonces por eso es que no han comprado el el discurso marxismo este. cultural que no, que, sí, 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 Sí. sí. Y entonces ahí es que notas que la gente se ha arraigado a las cosas terrenales y más lógicas que puede existir, y a la vez se ha arraigado otras personas a los valores cristianos, no siendo cristiano o religioso en la realidad, pero los valores lo quieren mantener. Y eso es lo que yo veo en común en estos países excomunistas que nunca pudieron ser cambiados al marxismo cultural, como en el occidente. Claro, porque uno de los puntos fundamentales ahí es que justamente estos países se han transformado en un bastión de defensa contra este llamado marxismo cultural, por varias razones. ¿Cuál crees tú que han sido estas razones fundamentales de que se hayan resistido justamente a ser penetrados por esto, mientras todo el resto de Europa y en general los países occidentales han caído en este engaño? ¿Cuál crees tú que son los principales motivos para esto? Bueno, uno de los motivos es que esta degradación y estos conflictos artificiales que son necesarios para crear el lavado de cerebro del marxismo cultural necesitan mucho tiempo. Hay que entender, alguien decía que el marxismo-leninismo es como cuando te meten en una olla con agua hirviendo. Es Sí, decir, sí. desde el primer momento te sientes mal, sabes que vas a morir y quieres salir. Tienes que tapar la olla para que no salga. El marxismo cultural funciona de una forma diferente. El marxismo cultural te mete en una olla fría y todos los días te aumentan medio grado. Y nunca te das cuenta, no recuerdas que hace 3 años estabas a 20 grados y ahora no te das cuenta que estás a 60 y has pasado 40 grados que vamos, de una forma tan gradual que no recuerdas cómo pasaba de un grado al otro. Y eso es lo que no pudieron lograr aquí en Hungría. Yo recuerdo que en Hungría tuvieron unos 15 años de marxismo cultural muy potente, como te hablé en el video anterior, pero parece que Sí, no fue suficiente. También debes entender que, por ejemplo, en Polonia, aún en el comunismo, los polacos eran muy religiosos. El comunismo nunca pudo hacer en Polonia lo que, por ejemplo, hizo en Cuba, que quitaron todo tipo de formación religiosa dentro de la familia. Es decir, que la dentro de familia la no familia. pudo entregar ningún tipo de cultura religiosa a sus hijos y nietos, sin hablar de que tampoco podías ir a una iglesia porque perdías tu trabajo o tus estudios. Es decir, que nunca pudieron lograr eso. Y de ahí que cuando cambia el sistema, es decir, la transición de sistema, estos pueblos, gran parte de estos pueblos, quieren volver a los valores, como podríamos decir, burgueses o civiles del siglo XIX, Sí. los valores anteriores a la llegada de estos regímenes soviéticos, y entonces es lo que logran crear unas sociedades que es lo que la gente, te digo, sin ningún tipo de formación ideológica, una persona de Ujú. buena fe en cualquier país cristiano, por ejemplo, Latinoamérica, cuando comienza a responder a preguntas, ¿tú qué harías en este caso? ¿Votarías por un partido de este tipo? Al final, las personas de buena fe lo que apoyan son los valores burgueses cristianos de toda la vida, que son lo que llamamos hoy actualmente valores conservadores. Sí.
O sea, en el fondo, podríamos decir que los países del grupo de Visegrado nunca han renunciado a sus valores ancestrales y han mantenido justamente fuerte sus valores y tampoco han cedido a estos conflictos, si te estoy entendiendo bien, todos estos conflictos artificiales que han sumido a la mayoría de los países occidentales en esta espiral de decadencia, como decías tú. Sí, sí, es casi imposible. Aquí, por ejemplo, en Hungría, te puedo decir, no existe, por ejemplo, no pudieron introducir el conflicto gitano población autóctona, que era un conflicto que podía haberse introducido porque hay muchos gitanos. Lo Sí, han tratado de hacer y nunca han podido. No pudieron introducir el conflicto hombre-mujer, que era el sueño de Friedrich Engels. sí, Ahora con el pacto de Estambul, que lo que quiere decir es que cualquier agresión contra una mujer, el hombre lo hace por el hecho de que ella es mujer y no porque es su pareja, que es la realidad. Porque nadie agrede a mujeres por la calle como Jack el Destripador. Este conflicto de hombre-mujer exacto. no han podido lograrlo. No hay feminismo radical. No han podido lograr introducir el multiculturalismo en estos países. Imposible. Ujú. Eh, ¿Qué otro conflicto? El LTGB abecedario tampoco lo han podido hacer. Sí, hacen un Pride y no han logrado de que los heterosexuales vayan al Pride a pegarle a los no heterosexuales. Han tratado de crear el conflicto, hacen lo imposible que les peguen en la calle, pero es que no existe este tipo De cultura, claro. como ellos llaman, sí, el fascista de extrema derecha que va pegando por la calle a la gente, a las mujeres, a los transvestidas. No existen en esta sociedad. Estas sociedades se han convertido en sociedades muy civilizadas porque han retomado los valores que se perdieron a principio, decirte que nunca debían haberse perdido y fueron sustituidos en todos los países por la dictadura del proletariado y luego por la dictadura de cualquier cosa que se movía. Y es lo que ellos han retomado y por eso funcionan tan bien y han creado sociedades muy seguras y con los índices de delincuencia mínimos y con índices de crecimiento fantástico en los últimos años. Sí. ¿Cómo crees tú que está viendo el resto de Europa en estos momentos a ustedes que resistieron todo esto, resistieron este nubarrón donde todas las críticas iban contra el primer ministro Orbán, por ejemplo, y todo lo que pasó ahí contra Polonia, Checoslovaquia, etcétera, que los tildaban literalmente de retrógrados, etcétera, por mantener sus valores cristianos y todo? Ahora, ¿cómo crees tú que el resto de muchos de los habitantes de Europa los ven a ustedes, a la gente que vive en Hungría, que tiene hoy día la suerte de estar viviendo en estos países, que es un verdadero castillo y una defensa ya natural a estas alturas contra la penetración no solamente del marxismo cultural y ninguna de estas cosas, sino que además contra estas diferentes invasiones que vemos ya hace bastantes años que están entrando por las fronteras de Europa? ¿Cómo lo ves tú todo Es esto? increíble, bueno, hablando contigo y suponiendo que la mayoría de tus suscriptores son de habla hispana, es lo más lógico, Sí, pues eh, si nos podemos a mirar en los últimos 4 años, ¿qué ha ocurrido? Desde el momento cuando Orbán decide crear un muro para que no puedan pasar más ilegalmente estas masas, sobre todo de musulmanes. ujú, Eh, eh, Desde ese momento, todos los días, la presión que hemos recibido desde la Unión Europea ha sido, vamos, gigantesca. Todos los lobbies, grupos de derechos humanos, las ONGs, sí. partidos políticos, parlamentarios europeos, grupos de todo tipo, universidades, todos se han puesto en los medios de comunicación a criticar y a decirlo, vamos, lo de siempre, que no es que, vamos, que no vale la pena decir todos
los adjetivos terminados en ista que se deben decir en estos casos. Argumentos, Sí, naturalmente, ninguno han podido demostrar nada, falacias una detrás de la otra. Y con el tiempo ha llegado un momento en que, según los votos en varios países, estamos viendo el ascenso de la derecha conservadora, un ascenso que es imparable. Por ejemplo, España, sí, cuando, cuando comenzó este problema, yo a España y a Italia, yo las veía como los últimos que lograrían hacer algo en Europa, porque me imaginaba que los países de habla germánica, como los países nórdicos, y Alemania, Austria, serían los primeros que se darían cuenta, porque eran los que tenían que soportar la avalancha de musulmanes entrando ilegalmente. Todo ocurrió al revés. Por ejemplo, el ascenso de Salvini, que ya actualmente no está en el poder, pero que la mayoría de los italianos lo apoyan. El ascenso de Vox, que nadie lo conocía no, claro. y ningún español amigo mío conocía a Vox. Yo era el único que conocía a Vox. Claro, porque me ocupo mucho de política y ahora Vox es casi digamos, casi el segundo partido en España con más intención de voto y es un partido que es parecido al de Orban, incluso un poco más a la derecha que Orban. Y, y esto es lo que se nota, que la gente se ha dado cuenta de que el discurso progresista de hace 4 años era una mentira. Sobre todo, una forma muy fácil de saber si algo es mentira es porque las causas cambian cada vez que te demuestro que una causa no es real, me vienes con otra nueva. Y si te lo demuestro cada hora que estás equivocado, Sí, cada hora me dices una causa. Digo, ¿cómo es posible que una cosa tenga 10 causas diferentes dependiendo de si soy capaz de rebatirte una de las causas? Primero, nos dicen que estas personas deben entrar eh, porque son refugiados, pero están a 5.000 kilómetros de su casa. claro, Han claro. pasado por 20 países que no tienen ningún tipo de problema de seguridad y todavía siguen siendo refugiados, incluso cuando ellos dicen que quieren ir al país donde quieren. Después dicen que necesita mano de obra Alemania. Y digo, Mm, pero ¿por qué no envías a los españoles que no tienen trabajo? Luego la solidaridad y luego vienen los pactos migratorios que ya te dicen que es un derecho. Y todo lo que explicaban en Europa, el por qué llegaban estas masas y por qué debían acogerlo los europeos, eran causas típicas de África, del Medio Oriente o de problemas que Alemania los necesitaba. Y entonces, cuando el mismo esquema lo llevas a América, al Nuevo Mundo, y que es un tema que atañe desde Chile hasta México, hasta Estados Unidos, a todos los países, uno porque son exportadores, otros porque importan, y tú dices, y entonces, ¿cuáles son las causas por las que ocurre lo mismo en América Latina? Porque las causas aquí no hay árabes, no hay africanos. ¿Por qué emigran y ocurre lo mismo en las fronteras en América Latina? Y entonces cuando exacto. miras dentro, ves solamente una cosa que es común en ambas migraciones. Las ONGs de George Soros. Y es la verdadera causa de las migraciones en el mundo, no el cambio climático ni las guerras. Y Sí, es que esto se ha desmoronado. sí, eso, bueno, es lo que te decía, es siempre lo que nos han dicho, han esgrimido esta serie de razones, han hablado del tema climático, también han hablado del tema de las guerras, de que toda esta gente viene escapando. Sin embargo, vimos en el caso, por ejemplo, de México, que incluso traían gente en aviones de distintos países de África, etcétera. O sea, ya realmente nadie les cree con este tema y además que se ha descubierto que hay mucho tráfico de personas detrás. Y eso basta estudiar cualquiera de los fenómenos migratorios en profundidad y la gente se encuentra siempre con
las mismas causas finalmente, se encuentra con los mismos tipos de manipulaciones, etcétera. Ya hemos visto eso en innumerables oportunidades. Pero quiero llevarte un poco al tema de qué es lo que está pasando justamente ahora en Grecia, con este tema de Erdogan que manda a su gente, que aparentemente le dice tienen que cargar hacia la frontera de Europa, de la Unión Europea, que en este caso vendría siendo en esa parte Grecia, y aparentemente les dice no se pueden devolver, entonces les pone prácticamente un ejército detrás y los hace avanzar. Vimos imágenes impactantes donde utilizaban niños, o sea, se repite el mismo patrón en todas partes, y ponían a los niños en unos fuegos, y esos fuegos obviamente emanaban humo, y después los llevaban rápidamente hacia la barda, hacia la frontera, para que aparecieran los niños llorando. Una cosa absolutamente inédita. ¿Qué es lo que está pasando hoy día? ¿Qué nos puedes contar un poco de esta crisis que se está viviendo en la frontera de la Unión Europea y específicamente en la frontera de Grecia? Sí, Grecia desde que comienza el tema este de la migración ilegal en el 2015, pues hay un lugar donde es el paso de las personas digamos, del Oriente Próximo, Oriente Medio, incluso de África, hacia Europa. Este paso es la frontera europea que tiene contacto con no Europa. Sería la frontera entre Grecia y Turquía. En primer lugar, hay que entender que si miramos el mapa, Grecia está un poco aislado. Grecia está dentro de la Unión Europea, pero luego cuando continúas hacia el noroeste, vienen los países de los Balcanes que no son de la Unión Europea. Es decir, que no tienes fronteras directamente luego de Grecia con la Unión Europea. La próxima frontera con la Unión Europea sería Hungría, digamos, una de las Exacto. próximas fronteras. Y entonces, de ahí que cuando estas personas están en Turquía y se van acumulando en Turquía y comienzan a pasar las fronteras hacia Grecia, claro, hacia Bulgaria no quieren, pero van hacia Grecia. Luego Sí. tienen que pasar los Balcanes, que no había ningún tipo de resistencia. Y luego viene Hungría. Bueno, pues ¿qué pasa? Que Grecia en aquellos tiempos no había podido salir de la crisis económica que azotó a todo el mundo, ¿no? Y entonces Grecia necesitaba dinero. Pues ¿qué hace Grecia? Se posiciona como... es entendible, ¿no? Ella quiere ser la llave de paso o el grifo, ¿no? No sé cómo se diría en Chile. Sí, Ella quiere ser la válvula que es la válvula la que que dosifica regula. Sí, sí, que regula quién entra y quién sale. Y entonces así puede chantajear a la Unión Europea, puede pedir dinero. Esto geopolíticamente lo puedo entender. Fue por lo que apostó Grecia a hacer en aquel tiempo, aunque esto oficialmente ellos no lo dicen, pero ellos recibieron mucho dinero. Europa estaba interesada en traer personas de culturas completamente diferentes a Europa. El famoso Plan Kalergi. Todos los políticos de la Unión Europea de alto rango estaban interesados en crear el conflicto étnico en Europa. Por eso es que traen a todas esas personas. Y Grecia, es necesario que Grecia los apoye en este plan, porque es la entrada en sí. Pues Grecia hace todo lo que Europa le dice y dejan entrar a la gente. Se posicionan completamente contra el grupo de Visegrad, que es el contrario, que no quiere que entre personas y no apoya que estados sean los primeros que violen sus propias leyes. Un estado que exacto. tiene leyes de protección de fronteras es el primero que te dice que, pues mira, ahora esta ley no me gusta, pues no la voy a cumplir. Cuando hay una ley que no me gusta, pues no la cambio, simplemente no la cumplo y ya está. Y exhorto a la gente de mi país, a los ciudadanos, que tampoco incumplan ningún tipo de ley. Y entonces los griegos se convierten en traficantes de personas, en los Balcanes también taxistas, todo el mundo está metido en el tráfico de personas. ¿Y qué En el pasa? negocio, Cuando claro. Hungría cierra la frontera,
Sí, sí, sí. Hungría cierra la frontera y luego en los Balcanes también se cierra la frontera, más abajo, Macedonia, etcétera. ¿Y qué ocurre? Pues si tú miras los medios de comunicación, pues se dispara la migración, como yo suelo llamarlo, porque no es y emigración junto, se dispara la migración en el mar Mediterráneo hacia Italia y a veces hacia España. Y entonces no oímos hablar nunca más de Grecia, sobre todo en Hungría, porque ya estamos seguros, tenemos un muro. Grecia no oímos. Pero ¿qué pasa en Grecia mientras? Se van acumulando las personas. Todas estas personas de Oriente Medio y Oriente Próximo y africanos que van acumulando y llegan ya Acumulando. a 42.000 en Grecia, y también tenemos en Serbia, en Croacia personas. ¿En qué Y parte están entonces, cuando tú, si tú, perdón, pero cuando, para poder entender ese sí, punto ahí, ¿en qué parte están? ¿Están en campos de refugiados? ¿Están justo en la misma frontera? ¿Se han metido hacia adentro del país? ¿Cuál es la situación? ¿Dónde está esta gente? Para poder mira, entender y que la la gente situación entienda en la es, casa. sí, desde el punto de vista de densidad no sabría decirte. Hay Ujú. grupos muy densos. Por ejemplo, tenemos mucha gente en los campos en la isla de Kos, en la isla de Lesbos, que son los campos Sí, más famosos. Ahí hay muchas personas, pero esas personas también debes entender que se van mucho a las ciudades. Porque muchos de ellos necesitan dinero y están las mafias que ya están arraigadas desde hace décadas allí, que les dan trabajo para repartir drogas, cualquier trabajo en negro que puedan hacer. hacer, claro. Y también me imagino que hay personas en las ciudades en sí, en Grecia continental, y hay muchos que cada vez más que van hacia las fronteras de Macedonia y ahora en estos casos en Turquía, que van hacia la frontera de Grecia, que ya porque Grecia ahora sí le ha cerrado las puertas, pero Sí, Grecia, dentro de Grecia hay muchos, porque estamos hablando de los que están en Turquía y quieren entrar a Grecia, que ahí es donde está ahora el conflicto, digamos, bélico. Pero dentro de Grecia ellos también tienen un conflicto de orden público, que es la lucha de estos migrantes contra la policía griega. Porque estamos hablando ahora mucho de los migrantes que están en Turquía, que están atacando a la Guardia Fronteriza griega. Grecia está metida te digo, en un callejón sin salida, porque están usando, como siempre, a estos migrantes que, vamos, usarlos, sí los usan, pero ellos de por sí ya son violentos. Ellos tienen una opinión de las sociedades cristianas, que los cristianos son completamente estúpidos, ¿cómo se dice? Débiles. Es decir, débiles, que sí. es la opinión que se han creado porque es lo que le estamos, la imagen que le damos. Es No, y eso normal. que, Ellos eso que ven dice, cómo se comportan. sí. Eso que dices tú es Sí, te súper digo, importante porque yo escuché en algunas fuentes confiables de noticias que decían que el mismo gobierno de Turquía les empieza a meter y los empiezan a adoctrinar. Entonces, cuando ellos ya llegan a las fronteras, que a todo esto de nuevo son una gran mayoría hombres, ya llegan con un odio cargado hacia Europa. Entonces, bueno, ahí tienes esas otras contradicciones. Si tienen tanto odio contra Europa, ¿para qué van a Europa? Pero como en este mundo nada tiene sentido, pero se hablaba mucho de eso y que además el gobierno turco les cerraba las puertas sí, atrás para que no pudieran volver. Entonces era como los soviéticos en Stalingrado, cuando ya no tenían cómo ganar la guerra, ya en la desesperación lanzaban a los soldados soviéticos a pelear contra los alemanes los oficiales y los mismos soviéticos atrás disparaban a todo aquel que se devolviera. Es algo muy similar, se me vinieron esas imágenes inmediatamente a la cabeza de la batalla de Stalingrado, muy parecido a lo que estaba pasando ahí. mira, cuando hace el 15, cuando Grecia estaba en el lado opuesto de la historia, ellos Ajá, llevaban a los migrantes hasta la frontera con Macedonia,
en autobuses, en trenes. Luego Macedonia, Croacia hacían lo mismo. Llevaban a los migrantes en trenes gratis, en autobuses, hasta la frontera húngara, porque querían deshacerse de ellos lo más rápido posible. Y entonces ahora están tomando de su mismo veneno, porque los turcos son los que los están llevando a los migrantes a la frontera con Grecia en autobuses, en trenes. Es decir, están creando una logística para, Sí. para atacar a Grecia y lograr sus objetivos geopolíticos, que sobre todo, si uno mira las noticias, ya en enero tenían sus problemas con Grecia sobre pozos de petróleo, y de ahí es que sale este ataque con estas hordas de migrantes. Y claro, esto me recuerda mucho a México, eh, que es triste, pero es la realidad, que durante muchos años siempre supimos que México era la válvula por la que pasaban, ¿no? La llave por la que pasaban todos los migrantes que podían partir hasta de Cuba, de Ecuador. Partían de donde partían, siempre tenían que pasar por México para llegar a Estados Unidos. Y México siempre se hizo el de la vista gorda, incluso siendo el país más exportador de migración ilegal hacia Estados Unidos. Y ahora, desde que cierra la frontera Trump, los mexicanos se han dado cuenta de lo que tuvo que sufrir el pueblo americano, o el pueblo norteamericano estadounidense, Sí. con la inmigración ilegal. Ellos lo están sufriendo en carne propia, y te digo, es una cosa que es una desgracia, pero a veces la gente es incapaz de entender cuando tú eres el privilegiado, que es el que por las leyes malvadas, es el que está sacando, está parasitando las leyes. Pero cuando tú eres el que está sufriendo El problema, sí. la parte negativa, el problema de esta ley, entonces te das cuenta de que no deberías haber apoyado. Eso ocurre siempre cuando apoyamos estas leyes típicas de decir, subversivas del comunismo. Y entonces lo que está pasando en Grecia es lo mismo. Durante muchos años ellos apoyaron lo contrario, y ahora lo están sufriendo en carne propia cuando se lo hacen a ellos. Y es más o menos lo que está ocurriendo en Grecia. La Unión Europea le ha dado 350 millones de euros para que se protejan. Hungría hace 5 años que está protegiendo Europa con el muro, y Sí. no ha recibido ni un euro de ayuda. Sin embargo, los policías húngaros y muchos policías del grupo de Visegrad, que también viene a Hungría a ayudar, son los que están protegiendo Europa, y Europa no les da ninguna ayuda. Claro, Y es más o claro. menos lo que está ocurriendo ahora. Hablemos un poco brevemente para que la gente entienda esto, porque para variar siempre hay dinero detrás de todo esto y hay un gran conflicto con el tema de intereses económicos. Habían intereses económicos que circulaban hacia Turquía y todos esos intereses desataban de alguna manera toda esa crisis migratoria, y el hecho de que Turquía ahora esté abriendo esta válvula, como muy bien explicas tú, y diciendo, ok, yo los voy a inundar con inmigrantes. Hablemos un poco para que le explique a la gente también este factor económico que hay detrás, porque al final todo es un tema de dinero y, como dice el dicho, follow the money, sigue el dinero, porque ahí uno puede entender muchas de las cosas. Exactamente. Ya en el 2015, cuando comienza la crisis migratoria, yo recuerdo que Víctor Orbán, Sí, en la televisión húngara, y luego, si más no recuerdo, también en alguna de las reuniones en en el Parlamento Europeo, tal vez, él hace una declaración. Él dice que Merkel y Erdogan se están preparando para firmar un pacto según el cual eh, debería entrar anualmente 1 millón de inmigrantes ilegales, y según el pacto, legalizados por el pacto. Y pues entonces yo recuerdo que toda la prensa húngara y la prensa extranjera pues comenzó a hablar de Orbán como
conspiranoico, se había vuelto loco, que era un mentiroso, con teorías de conspiración, cómo es posible que una persona de este tipo esté en Europa. Y entonces, Claro. pues, tuvimos que esperar un año. Bueno, durante un año el hazmerreír de la prensa europea, Sí. el más, es sí, lo de siempre. Y esperamos un año y de pronto vemos que Merkel firma un pacto con Erdogan. Y todos nos quedamos, pero tenía razón Orbán, era real lo que decía. Bueno, naturalmente nadie dijo nada, lo tomaron muy normal que haya habido pacto. Y entonces realmente, ¿de qué va este pacto? Primero, ¿cómo es posible que Merkel firme un pacto con Erdogan en nombre de la Unión Europea? Pero si Merkel es la canciller alemana, imagínate que Trump firma un pacto de Sí. traer 1 millón de chinos al año y el peruano ve que están entrando chinos a Lima y dice, pero esto que, ¿quién ha dejado entrar a estos chinos? Dice, Sí. el pacto de Trump con los chinos. Dice, pero Trump, Estados Unidos, dice, no, él lo ha firmado en nombre de la OEA. Y estos chinos concretamente los ha traído aquí a Perú. Y tú dices, pero esto no puede ser real. Trump no puede dejar entrar no puede traer gente a Perú. Entonces, ¿cómo es posible que en la Unión Europea nadie se haya hecho esta pregunta, que en base a que la canciller alemana firma un contrato con una potencia extranjera en nombre de la Unión Europea? Y así es. La otra cosa es que le dan dinero, 6.000 millones de euros a Turquía. Y la pregunta es, ¿por qué? Y si tú le haces esa pregunta a una persona normal, te dirá, seguro es para que Turquía no deje entrar, no deje pasar a sus migrantes al territorio de la Unión Europea, De para la que Unión los Europea, contenga. claro. Y Pero no entonces, es así. sí, claro, claro. Y entonces, pero no es así. Claro. Entonces, pero ¿cómo que no es así? No, le pagan para que dosifique, para que, por ejemplo, te digo un ejemplo clarísimo. Ajá. Tú coges, llega un migrante desde Turquía y, no sé, viola a una mujer, por decir algo, pero también puedo decirte que robó en una tienda. Es decir, lo expulsan de la Unión Europea y se demuestra que él entró a través de Turquía. Entonces, a esta persona lo reenvían a Turquía. Y Turquía manda a la Unión Europea uno nuevo. Pero yo digo, claro, hay un cambio, un intercambio, pero es que el primero entró ilegalmente. Exacto, Es decir, claro. que es una cosa que no tiene ningún sentido en el mundo y le pagan a Turquía para hacer esto. Y entonces la Unión Europea dice, yo necesito, bueno, era lo que teóricamente querían hacer. Dice, yo necesito que me mandes este mes 300.000. Y entonces Turquía les envía 300.000. Logísticamente se los envía legalmente. Es lo que quería la Unión Europea, es lo que firma. Pero durante todos estos años las cosas han cambiado un poco. Ha ganado el grupo de Visegrad con el sentido común. Y Europa, como te dije en el último video, Sí. muchos de estos políticos no son marxistas reales, lo hacen por el Por poder. interés. Y en Sí. el momento cuando cuando ellos ven que los votos se están yendo para la derecha, ellos cambian el discurso. Es lo más lógico del mundo. Pues se quedarán los radicales de izquierda en su lugar, pero hay muchos que cambian el discurso, no quieren perder votantes. Y entonces, pues, ¿qué han hecho? Que no le han pagado más a Erdogan. Y por eso es que él está muy enfadado, porque no ha recibido el dinero que le prometieron los europeos. Aparte que la otra cosa que nunca nadie habla, se lo prometió una mujer. Es decir, una mujer, ¿cómo es posible que una mujer lo haya engañado? Estas personas, tú parecen muy euroizados, Sí. su comportamiento parece mucho al comportamiento occidental cuando hablan contigo, pero en la realidad son musulmanes de pura cepa. Para ellos es una vergüenza que una mujer
haya ido a firmar un contrato con un hombre y al final no le haya pagado lo que le prometió. Claro. Ese es el problema que tiene Erdogan actualmente. Sí. Oye, para aterrizar un poco esto más a la realidad y llevarlo a la realidad de la casa de cada persona, yo me acuerdo hace un tiempo que se me levantaron a mí las alarmas porque encontré algo bastante raro que estaba pasando. Por ejemplo, en bastantes países de Latinoamérica empezaron con estas telenovelas turcas y empezó a invadir el cine turco a través, bueno, de estas telenovelas, estas series producidas que tenían una calidad de producción espectacular y empezaron a hacer cosas bastante curiosas. Primero, a evocar toda la grandeza de los musulmanes en el siglo de oro de los musulmanes, que no recuerdo si fue el siglo III, puedo estar equivocado, pero era el siglo de oro. Y había grandes producciones que hablaban de la nobleza que tenían, de los lujos, de cómo vivían, etcétera, el tema del buen gusto, una serie de cosas fantásticas que aparecían. Pero también apareció otro tipo de telenovelas que eran más actuales, donde mostraban a las parejas, por ejemplo, de cristianos empezando a convivir con los musulmanes, donde el hermano que era musulmán, por ejemplo, protegía a la hermana y la perseguía porque salía, por ejemplo, de noche o tenía una pareja, etcétera. Yo cuando empezó a pasar todo esto, y mucha gente se entusiasmó mucho con todas estas teleseries turcas, yo dije, aquí algo está pasando, porque esto es netamente propaganda. ¿Cómo es posible que de la noche a la mañana muchas cadenas de televisión dejaron, incluso perdieron mucho dinero sus áreas dramáticas, incluso muchos actores se empezaron a quedar sin trabajo por esta propaganda de los turcos? ¿Qué piensas un poco tú de esto? ¿Era esto una preparación para lo que venía después, para lo que estamos viendo hoy en día? Porque no deja de ser Ellos curioso. en Hungría también, sí, sí, en Hungría también tenemos estas series turcas. Es la propaganda, por ejemplo, en Alemania hay mucho más, porque en Alemania no solo notas la propaganda turca, sino también existe la propaganda de Arabia Saudí. Estos dos países, dentro del mundo musulmán, estos dos países dedican mucha cantidad de dinero para crear propaganda y mezquitas y ellos envían maestros musulmanes, los imames, y no solo dentro de Europa, también en Latinoamérica ellos tienen muchos lobbies que los Sí, por ayudan supuesto. a Exacto. meter esta propaganda. Es como la propaganda de Al Jazeera, que ya no se llama Al Jazeera, y está metiendo propaganda dentro de Estados Unidos con su nueva aplicación. Sí. Y esto es muy normal. Aquí en Hungría también trataron de hacer lo mismo en una ciudad muy simbólica que fue una ciudad donde derrotaron a los turcos. Ellos trataron de crear allí una mezquita para tratar no sé, de lo que no se logró en la Edad Media con el Imperio Exacto. Otomano, Quería lograrlo lograrlo ahora. ahora, Claro. lo que ya logrado ahora dentro de la democracia, aprovechándose de la debilidad en sí de la democracia, los huecos que tiene que permite entrar a cualquier tipo de opinión dentro de estos países. Sin embargo, yo no creo que estas series de las que habla, sí, mucha noviazgos mixtos de Sí. cristianos y Eso llamaba la musulmanes. atención. Sí. Sí, sí, ellos crean su mini sociedad multicultural dentro de la serie, pero yo no creo que esta serie se miren dentro de, de Turquía o Arabia Saudí. Estas series no pueden verse dentro de Turquía. No, Dentro de Turquía lógico. no conozco ningún turco No. que quiera estar con Se- una turca con un cristiano. Eso lo veo imposible. Eso lo veo Claro. Bueno, imposible. ellos exportan la subversión, po. Nunca, ese es el primer paso para entender, y eso lo hemos aprendido también contigo en otros programas, como tú nos contabas lo que pasaba en Cuba, porque tú viviste muy de cerca todo lo que pasó en Cuba, el castrismo, etcétera, y tú hablabas de cómo ellos exportaban su subversión, pero al país no dejaban entrar absolutamente nada y eran lo más proteccionistas que hay. Entonces, ese es un buen método de ver quién es el que está atacando, literalmente. Claro. Sí. Exactamente, sí.
Sí. Oye, Ángel, tenemos para hablar bastante más, pero yo creo que vamos a tener que hacer otro programa para que no se nos alargue tanto, porque esta cosa es bastante complicada, pero yo creo que has hecho un resumen muy bueno de todo lo que está pasando ahora para que podamos entender un poco en qué consiste todo este entramado que parece tan difícil de verlo a la distancia. Así que te dejo invitado desde ya para que continuemos con este mismo tema porque teníamos una pauta bastante larga con Ángel, pero de a poco hay que ir profundizando y ya nos consumimos prácticamente todo el tiempo del programa. Así que te quiero agradecer, Ángel, por haber participado hoy día en el programa y dejarte invitado para que sigamos analizando esto y nos puedas contar lo que pasa también con los países del Visegrad, lo que pasa en Hungría, cómo está reaccionando Polonia, Checoslovaquia, Serbia, Croacia, etcétera, y cómo se vive todo esto en Grecia también, que es muy importante poder entender esto y que es algo que se ha hablado poco en español, así que por eso yo valoro tanto que nos hayas acompañado hoy día en el programa, Ángel. No sé si quieres darle algún mensaje a la gente antes de despedirnos el día de hoy. Sí, mi mensaje a la gente es que presten mucha atención, sobre todo en el marco nacional, porque ahora, como todos saben, que no es un secreto, estamos ante una crisis de salud pública, que es la crisis del Sí, coronavirus, exacto. pero dentro de esta crisis hay muchos grupos políticos que no duermen, pues el diablo nunca duerme, y es el momento adecuado para pasar leyes en el Parlamento que no son muy simpáticas para el pueblo, pero muy necesarias para su ideología. Y hay que estar muy atentos porque es el momento adecuado, siempre ha sido así en toda la historia. Es mi consejo. Bueno, eso yo acaba de decir una cosa así en un programa que hice recién y me parece súper interesante que hables tú también de justamente otro tipo de leyes por debajo sin que la gente se dé cuenta. Bueno, queridos amigos, esto ha sido Contracultura. Compartan esta información si la consideran útil. Apóyennos. Abajo van a encontrar todos los enlaces para que nos puedas apoyar a seguir generando más contenido. Y también asegúrate de estar suscrito al canal. Mucha gente me dice que no le están llegando las notificaciones. Bueno, asegúrate de estar suscrito. Si tienes duda y no te están llegando las notificaciones, desuscríbete, vuelve a suscribirte y asegúrate de apretar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones. Ángel, muchas gracias por haber estado hoy día y ya sabes, tenemos la parte 2 de este programa. Muchas gracias a ti, Carlos, y un saludo a todos. Un abrazo. Muchas gracias. Bueno amigos, nos vemos en un próximo video. No olviden darle like si les gustó el video. Esto ha sido Contracultura. Nos vemos en un próximo programa. Hasta la próxima.